¿Alguna vez te has preguntado qué significado tiene tu nombre? Quizás te lo han dicho tus padres, o tal vez lo investigaste alguna vez por curiosidad. Pero, ¿te has detenido a pensar en el valor espiritual y bíblico que podría estar detrás de las letras que forman tu identidad? En la Biblia, los nombres no son simples etiquetas que nos diferencian unos de otros. Son declaraciones profundas, muchas veces proféticas, acerca de nuestro propósito y destino en la vida. Desde los tiempos antiguos, los nombres han cargado un peso especial. En las Escrituras, cada nombre lleva un significado, una historia y a menudo una conexión con Dios y su plan divino. Por ejemplo, el nombre de Abraham significa Padre de multitudes, un reflejo directo de la promesa de Dios de convertirlo en el patriarca de muchas naciones. Sara, cuyo nombre significa princesa, fue llamada, así como un símbolo de su papel en la línea genealógica del pueblo elegido. Lo que es fascinante es que los nombres no solo definen quiénes somos, sino también en quiénes podemos llegar a convertirnos. En el libro de Génesis, cuando Dios cambia el nombre de Abram a Abraham, no solo está asignándole un nuevo sonido para ser llamado, está redefiniendo su identidad, dándole un propósito y un destino más grande del que jamás hubiera imaginado. Lo mismo ocurre con Jacob, cuyo nombre original significaba usurpador. Después de un encuentro transformador con Dios, Jacob pasa a llamarse Israel, que significa el que lucha con Dios. En este cambio de nombre hay un mensaje claro. El pasado no define tu futuro y tu propósito siempre puede ser redimido. Pero ¿qué hay de nosotros? En el ajetreo del mundo moderno, muchas veces olvidamos que nuestros nombres, por más cotidianos que parezcan, tienen un significado más profundo. Ya sea que provenga de una raíz hebrea, griega, latina o de otro idioma, cada nombre encierra una historia. Incluso si no lo conoces, Dios lo sabe. Él conoce el propósito detrás de cada sonido, de cada letra, y en su infinita sabiduría utiliza nuestros nombres como una forma de acercarse a nosotros. Tu nombre es único, incluso si millones lo comparten. Porque lo que realmente importa no es solo cómo suena o cómo se escribe, sino cómo Dios lo utiliza para llamarte a ti, para hablarte directamente. La Biblia nos muestra que Dios llama a las personas por su nombre. Piensa en la historia de Moisés frente a la zarza ardiente. Dios no le dijo simplemente, oye, tú. Lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Era personal, íntimo, profundo. En este video vamos a explorar cómo los nombres bíblicos nos enseñan verdades eternas sobre el propósito, la identidad y la conexión con Dios. No importa cuál sea tu nombre ni si conoces su significado. Lo que importa es lo que Dios tiene para decir sobre ti y lo que ha depositado en tu identidad. Prepárate para un viaje hacia lo profundo de tu ser y hacia el corazón del mensaje bíblico. ¿Qué revela tu nombre sobre tu propósito? ¿Qué historias y significados puedes descubrir detrás de él? Hoy descubriremos el simbolismo de los nombres, cómo Dios los utiliza para transformar vidas y cómo puedes encontrar un propósito más profundo al comprender el significado espiritual del tuyo. El poder de los nombres trasciende la mera identidad y se adentra en los propósitos eternos. La Biblia está repleta de ejemplos en los que un nombre no solo describe a una persona, sino que también representa un llamado divino, un reflejo del carácter de Dios, o una promesa que está por cumplirse. Es más, en la cultura bíblica, asignar un nombre era un acto de profunda intencionalidad. No se trataba solo de elegir algo que sonara bien, sino de declarar una verdad sobre la persona que lo llevaría. Tomemos como ejemplo el nombre de Jesús, el más significativo y poderoso en la Biblia. Su nombre en hebreo, Yeshua, significa Yahvé es salvación. Cada vez que se pronunciaba su nombre,
se estaba proclamando la obra redentora de Dios. Esto no era casualidad, sino una declaración profética. El ángel que se apareció a José fue muy claro: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Aquí vemos cómo el significado de un nombre puede ser una declaración de misión, un recordatorio constante del propósito celestial de una persona. Sin embargo, no todos los nombres en la Biblia comienzan con un significado claramente positivo. A veces, los nombres son un reflejo de dolor, lucha o circunstancias difíciles. Piensa, por ejemplo, en el caso de Noemí, cuyo nombre significa placentera o dulzura. Después de perder a su esposo y sus hijos, Noemí quiso cambiar su nombre a Mara, que significa amarga, porque sentía que la mano de Dios había estado dura contra ella. Ruth 1:20. Este cambio de nombre que ella buscaba era un reflejo de su estado emocional y de cómo percibía su vida en ese momento. Pero lo que es hermoso en esta historia es que, aunque Noemí estaba herida, Dios no dejó que el final de su historia se definiera por su amargura. A través de Ruth, su nuera, ella volvió a encontrar gozo y propósito. Su nombre original, Dulzura, finalmente reflejó su destino. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuántas veces permitimos que nuestras circunstancias definan nuestra identidad? Quizás piensas que tu nombre o lo que representa no tiene importancia, o tal vez te sientes atrapado en lo que otros han dicho de ti. Pero la verdad es que, así como ocurrió con Noemí, Dios tiene la última palabra. Incluso si alguna vez te has sentido insignificante o fuera de lugar, tu nombre, tal como es, tiene un propósito que Dios puede redimir y usar. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en Pedro, cuyo nombre original era Simón. Simón significa el que escucha, pero Jesús, al mirarlo, vio más allá de lo que era en ese momento y declaró lo que sería: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. En ese instante, Jesús estaba transformando su identidad y su propósito. Simón no solo sería alguien que escuchara, se convertiría en una roca sólida, un líder fundamental en el establecimiento de la iglesia. Aquí vemos algo crucial. Los nombres en la Biblia a menudo reflejan no solo lo que alguien es, sino en quién Dios los está llamando a convertirse. Y esto nos lleva a un concepto importante. Los nombres pueden ser proféticos. A través de ellos, Dios declara lo que ve en nosotros, no solo lo que somos en el presente, sino lo que seremos en el futuro. Quizás nunca has pensado en tu nombre de esta manera, pero hay algo especial en que seas llamado de una forma específica. Aunque no siempre lo entendamos, hay un significado, una historia detrás. Incluso si tu nombre no proviene directamente de las Escrituras, Dios puede usarlo para su propósito. Después de todo, Él es el creador de todas las cosas, incluidas las letras y sonidos que forman nuestra identidad. Por ejemplo, algunos nombres tienen raíces hebreas que encierran promesas divinas. El nombre Ana significa gracia o favor, y la historia de Ana en la Biblia refleja exactamente eso. Ella fue una mujer de fe que, a pesar de la esterilidad, clamó a Dios con fervor, y Él la bendijo con un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes. El nombre Samuel, por su parte, significa Dios ha escuchado, un recordatorio constante de que Dios escucha nuestras oraciones y responde de maneras que superan nuestras expectativas. Así que, cuando piensas en tu nombre, ya sea común o único, largo o corto, debes saber que hay un propósito eterno en él. Aunque quizás no lo veas ahora, Dios está obrando a través de él, porque tu identidad no es un accidente. ¿Te has preguntado alguna vez qué tanto de tu identidad está conectado a tu nombre? Los nombres en la Biblia son mucho más que simples identificadores.
Son herramientas que Dios utiliza para revelar su plan, para darnos una visión de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Cuando comenzamos a explorar el significado espiritual de nuestro nombre, nos adentramos en un viaje profundo, no solo hacia nuestra historia personal, sino también hacia el corazón de Dios. La Biblia nos muestra una y otra vez que el significado de un nombre puede ser una ventana a las promesas de Dios. Incluso nombres que, a primera vista, podrían parecer insignificantes, tienen un propósito. Consideremos el caso de Gedeón. Su nombre significa el que corta o el que destruye. Este significado parecía ir en contra de su personalidad al principio de su historia, pues Gedeón se describe como un hombre tímido y lleno de dudas. Sin embargo, Dios vio más allá de su inseguridad y lo llamó para liberar a Israel de la opresión madianita. Cuando el ángel del Señor se le apareció, no lo llamó por lo que Gedeón pensaba de sí mismo. Lo llamó varón esforzado y valiente, Jueces 6:12. Aquí vemos cómo el significado de un nombre, combinado con la visión de Dios, puede revelar un propósito oculto. Quizás, al igual que Gedeón, no te sientas a la altura de lo que tu nombre podría significar. Tal vez sientes que las expectativas que se han puesto sobre ti, incluso las que podrían estar ligadas a tu identidad, son demasiado grandes. Pero es importante recordar algo. No importa cómo te veas a ti mismo, lo que realmente cuenta es cómo Dios te ve. Él conoce no solo tu presente, sino también tu futuro, y usa tu nombre como un recordatorio constante de la persona que Él te está moldeando para ser. Ahora, para comprender el significado espiritual de tu propio nombre, el primer paso es explorar su raíz y su origen. Muchos nombres que usamos hoy tienen raíces hebreas, griegas o latinas, y cada una de ellas encierra una riqueza de significado. Si no conoces el origen de tu nombre, este es un excelente momento para buscarlo. Tu nombre significa algo relacionado con la fortaleza, la fe, la luz. Incluso nombres menos comunes pueden contener verdades profundas que reflejan aspectos del carácter de Dios o de su relación contigo. Por ejemplo, el nombre Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, significa «Mi Dios es Yahvé». Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, declaraba una verdad sobre quién era el Dios al que servía Elías. Este es el poder de los nombres. No solo nos definen a nosotros, sino también a la relación que tenemos con nuestro Creador. En este caso, cada vez que Elías escuchaba su nombre, podía recordar su misión de proclamar la soberanía de Yahvé en medio de un pueblo que muchas veces había olvidado al único Dios verdadero. Otro ejemplo poderoso es el de Esther, cuyo nombre persa significa estrella. Sin embargo, su nombre hebreo, Hadasa, significa mirto, un arbusto asociado con la belleza y la renovación. Esther vivió entre dos mundos, su identidad hebrea y su posición en la corte persa. Su historia nos muestra cómo Dios puede usar cualquier circunstancia para llevarnos a cumplir nuestro propósito. No importa dónde estés o cómo te veas en este momento, tu nombre puede ser una señal de que Dios te ha puesto en un lugar específico con un propósito específico. Como Mardoqueo le dijo a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Pero, ¿qué sucede si no encuentras un significado espiritual aparente en tu nombre? Tal vez tu nombre no tiene raíces bíblicas evidentes o un significado profundo en el idioma original. Esto no significa que Dios no pueda usarlo. Más bien, es una invitación para que lo ofrezcas a Dios y permitas que Él lo llene de propósito. En la Biblia, vemos cómo Dios toma lo ordinario y lo convierte en algo extraordinario. Si tu nombre no parece tener un significado claro, recuerda que lo que realmente importa es lo que Dios dice de ti. Él puede darle un nuevo propósito, un nuevo significado,
tal como lo hizo con Abraham, Sara y Pedro. Incluso los nombres que elegimos para nosotros mismos o para otros pueden tener un impacto profundo. Cuando una madre o un padre elige un nombre para su hijo, muchas veces lo hace con la esperanza de que ese nombre represente un deseo, un sueño o una promesa para el futuro de ese niño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus padres eligieron tu nombre? ¿Fue por tradición, por su significado o simplemente porque les gustó cómo sonaba? Sea cual sea la razón, puedes estar seguro de que Dios ha tomado ese nombre y lo ha incluido en su plan perfecto para tu vida. Mientras seguimos profundizando en esta reflexión, pregúntate, ¿qué significado tiene mi nombre, no solo en lo literal, sino en lo espiritual? ¿Cómo puede Dios usar mi nombre para recordarme mi identidad en Él? Tu nombre es mucho más que un conjunto de letras o un sonido que los demás pronuncian para llamarte. En el ámbito espiritual, tu nombre es una declaración, una afirmación de identidad y en muchas ocasiones un recordatorio constante de tu propósito en este mundo. Hemos visto cómo Dios usa los nombres para revelar su plan y cómo puede redimir incluso los nombres que parecen insignificantes a simple vista. Ahora es momento de profundizar en algo crucial, la conexión entre tu nombre y tu misión divina. En las Escrituras, cada vez que Dios llamaba a alguien por su nombre, lo hacía con un propósito específico. No era un llamado al azar. Dios no solo identificaba a una persona, sino que establecía una relación personal y les daba una misión clara. Cuando pensamos en Moisés, por ejemplo, recordamos cómo Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Moisés, Moisés, Éxodo 3:4. Ese llamado no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Moisés, sino que también le reveló el propósito para el cual había sido apartado: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es interesante notar que el nombre Moisés significa sacado de las aguas, una referencia a cómo fue salvado cuando era bebé, pero también una imagen profética de cómo él sacaría a Israel de las aguas de la esclavitud hacia la libertad. Aquí encontramos una verdad poderosa. Tu nombre está vinculado a tu historia y muchas veces a tu destino. Incluso si tu nombre no parece tener un significado espiritual inmediato, Dios puede usarlo como un punto de partida para revelarte cosas sobre ti mismo y sobre el plan que tiene para tu vida. Él no hace nada al azar, y eso incluye tu nombre. Cada detalle de tu identidad, desde tu personalidad hasta tu historia, está tejido en el diseño único que Él ha creado para ti. Volvamos a la historia de Abraham. Antes de que Dios cambiara su nombre, era conocido como Abram, que significa Padre exaltado. Sin embargo, Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, una promesa tan grande que requería un cambio en su identidad. Así que Dios lo renombró Abraham, que significa Padre de multitudes. Génesis 17:5. Este cambio de nombre no solo reflejaba una promesa, sino que también reafirmaba el pacto de Dios con él. Lo mismo ocurrió con Sara, cuya transformación de Sarai, mi princesa, a Sara, princesa, simbolizó su papel en la genealogía del pueblo de Dios. Estos cambios no eran solo simbólicos, eran declaraciones divinas de lo que estas personas estaban destinadas a ser. ¿Te has detenido a pensar que, de la misma manera, tu nombre podría estar relacionado con el propósito que Dios tiene para ti? Incluso si no has tenido un cambio de nombre literal como Abraham o Pedro, hay momentos en los que Dios puede revelarte un significado más profundo detrás de tu identidad. Tal vez tu nombre sea una declaración de valentía, paz o fidelidad, cualidades que Dios quiere destacar y usar en tu vida. Y si sientes que tu nombre no encaja con lo que eres o con lo que quieres ser, es importante recordar que Dios no está limitado por etiquetas.
Lo que otros puedan haber dicho sobre ti, o incluso lo que tú mismo creas de ti, no tiene la última palabra. Solo Dios puede definir quién eres y cuál es tu propósito. A través de la Biblia, vemos cómo Él toma personas comunes y las transforma para cumplir sus planes extraordinarios, independientemente de lo que sus nombres puedan significar en un sentido literal. Lo importante no es tanto el significado literal de tu nombre, sino el significado que Dios le da. Pero, ¿cómo puedes descubrir ese propósito? Una manera práctica es comenzar a reflexionar sobre lo que tu nombre representa. Si sabes su significado, piensa en cómo se relaciona con tu vida. Hay aspectos de tu nombre que reflejan tus dones, talentos o pasiones. Por ejemplo, si tu nombre significa luz, podrías preguntarte si has sido llamado a iluminar los caminos de otros a través de tus palabras o acciones. Si tu nombre significa fortaleza, podrías reflexionar sobre cómo Dios te ha capacitado para ser una roca para los demás en tiempos difíciles. Incluso si no encuentras una conexión inmediata, este ejercicio te ayudará a abrir tu corazón para que Dios hable a través de tu identidad. En este punto, es importante resaltar que los nombres no solo tienen un significado para quienes los llevan, sino también para quienes los pronuncian. Cuando alguien dice tu nombre, está reconociendo tu existencia, tu identidad. En la Biblia, vemos cómo Dios llama a las personas por su nombre para establecer una relación personal. Isaías 43:1 dice: «No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío». Este versículo nos recuerda que nuestros nombres no son desconocidos para Dios. Él los conoce, los pronuncia con amor y los utiliza para acercarse a nosotros. Si hay algo que debes atesorar de este mensaje, es que tu nombre importa, porque tú importas para Dios. Él no te ha olvidado ni ignorado. Al igual que llamó a Moisés, a Samuel, a María y a tantos otros, Él también te llama por tu nombre para invitarte a caminar en su propósito. A medida que avanzamos, cada vez se hace más evidente que los nombres son mucho más que sonidos que usamos para identificarnos. Son, en muchas ocasiones, una invitación a descubrir nuestra conexión con Dios, nuestro propósito y nuestra identidad. Pero hay algo aún más profundo. Los nombres también son un reflejo de cómo Dios nos ve, de su perspectiva sobre nosotros, y no de cómo nosotros mismos, o incluso el mundo, nos definimos. Hasta ahora hemos explorado cómo los nombres en la Biblia, desde Abraham hasta Pedro, están intrínsecamente relacionados con el propósito divino. Pero, ¿qué sucede cuando tu historia parece estar en desacuerdo con el significado de tu nombre? ¿Qué pasa cuando sientes que tu identidad está desconectada de lo que crees que debería ser? Este es un punto donde Dios interviene de manera poderosa, porque Él no solo conoce tu nombre, sino también tu verdadero yo, ese ser que muchas veces ni siquiera tú puedes ver con claridad. Consideremos por un momento la historia de María Magdalena. Su nombre, María, significa amada o elegida por Dios. Sin embargo, al principio de su historia, parece estar lejos de ese significado. En los Evangelios, María Magdalena es presentada como una mujer que había sido atormentada por 7 demonios. Lucas 8:2. Era una mujer marginada, marcada por el dolor y probablemente por el desprecio social. Pero su encuentro con Jesús lo cambió todo. Él no solo la sanó, sino que también la restauró completamente, devolviéndole su verdadera identidad como una amada de Dios. Más tarde, María Magdalena se convertiría en una de las primeras en testificar sobre la resurrección de Cristo, llevando el mensaje más importante de la historia al mundo. Su nombre, amada, ahora reflejaba plenamente su historia redimida y su propósito divino. Lo mismo ocurre con nosotros.
Puede que no nos sintamos dignos del significado de nuestro nombre, o incluso de la misión que Dios nos llama a cumplir. Pero aquí está la verdad: tu valor no depende de tus méritos, sino de lo que Dios ya ha depositado en ti. Él no solo conoce tu nombre, te conoce a ti, en tu totalidad. Sabe quién eres, quién puedes llegar a ser y qué propósito tiene para ti. Y si hay algo en tu vida que parece estar en desacuerdo con lo que Él dice sobre ti, su poder es suficiente para transformar esa circunstancia y alinearla con su plan. Los nombres también tienen un significado especial cuando pensamos en nuestra relación con los demás. En la Biblia vemos que muchas veces los nombres son una forma en la que Dios establece conexiones entre las personas. El nombre de Ruth, por ejemplo, significa compañera o amiga. Su historia muestra cómo vivió el significado de su nombre al permanecer fiel a su suegra Noemí, incluso en los momentos más oscuros. Ruth no solo fue una compañera leal, sino que también jugó un papel crucial en el plan de Dios para la redención de Israel, al convertirse en una antepasada de Jesús. Su nombre no solo definía quién era, también representaba el impacto que tendría en la vida de los demás. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo estamos viviendo el significado de nuestro propio nombre? Ya sea que conozcas el significado literal o no, ¿estás permitiendo que Dios utilice tu identidad para impactar a los demás? Porque, al final, nuestros nombres no son solo para nosotros mismos, son una forma en la que Dios nos conecta con el mundo que nos rodea. Tu nombre es una herramienta que Él puede usar para inspirar, alentar y transformar a otros. Pero el mensaje no termina aquí. Hay algo aún más profundo en nuestra relación con Dios y nuestros nombres. El hecho de que Él no solo conoce el nombre que llevamos ahora, sino que también tiene un nombre nuevo para nosotros. En Apocalipsis 2:17, Jesús dice: «Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe». Este versículo es profundamente revelador. Habla de una identidad renovada, de un nombre que encapsula perfectamente quién eres en Cristo, libre de las limitaciones de este mundo y lleno del propósito eterno que Dios tiene para ti. Entonces, mientras reflexionas sobre tu nombre, piensa también en lo que significa para tu futuro. Tal vez sientas que, como Gedeón, no estás viviendo plenamente el significado de tu identidad. O tal vez, como María Magdalena, tu historia parece estar en conflicto con lo que Dios dice de ti. Pero nunca olvides que Dios es el experto en redimir, transformar y dar nuevos significados. Así como lo hizo con Abraham, Sara, Ruth y Pedro, Él también puede usar tu vida, tu nombre y tu identidad para su gloria. A estas alturas, ya hemos entendido que los nombres, en el contexto bíblico y espiritual, no son simples etiquetas. Son declaraciones profundas, portadoras de significado, y muchas veces reflejan un llamado divino. Pero hay algo aún más relevante: tu nombre no está desconectado de tu misión en la vida. Dios usa cada aspecto de tu identidad para moldearte y guiarte hacia el propósito que tiene para ti. Uno de los grandes ejemplos de cómo un nombre y una misión están entrelazados se encuentra en la historia de Jeremías. Desde su nacimiento, Jeremías fue apartado para un propósito específico. Dios le dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Su nombre significa Jehová exalta o Jehová establece, y su vida fue un reflejo de este significado. Jeremías fue llamado para proclamar la verdad de Dios, incluso en medio de la oposición y el rechazo. Su misión no era fácil, pero su nombre, que declaraba la grandeza de Dios,
le recordaba que su fuerza y su propósito venían del Señor. Y aquí hay algo fundamental. Jeremías no eligió su misión, pero Dios ya la había trazado desde antes de su nacimiento. De la misma manera, aunque tú quizás no hayas elegido las circunstancias en las que naciste o el nombre que llevas, Dios tiene un plan perfecto para tu vida, uno que está intrínsecamente ligado a tu identidad. Tu misión puede no ser la de un profeta a las naciones, pero sin duda tienes un propósito único en el lugar y el tiempo en los que Dios te ha puesto. Tu nombre es un recordatorio constante de esa misión, aunque a veces no lo veas con claridad. Muchas veces, el proceso de descubrir tu propósito comienza con aceptar quién eres, incluyendo el significado de tu nombre. Esto puede implicar mirar hacia atrás y reflexionar sobre cómo Dios ha estado trabajando en tu vida, incluso en momentos en los que parecía que no había un camino claro. Tal vez no sientas que tu nombre tiene un significado obvio o poderoso, pero Dios puede usarlo de maneras que tú ni siquiera imaginas. Él es experto en tomar lo ordinario y transformarlo en algo extraordinario. Consideremos también el caso de Jabes, un personaje mencionado brevemente en Primera Crónicas 4:9-10. Su nombre significa dolor o el que causa sufrimiento, porque su madre lo llamó así diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Sin embargo, Jabes no permitió que el significado negativo de su nombre definiera su vida. En lugar de eso, clamó a Dios con una oración sincera y poderosa. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y la Biblia dice que Dios le concedió lo que pidió. Este pasaje nos enseña algo crucial. Tu nombre puede tener un significado específico, pero no determina tu destino si pones tu vida en las manos de Dios. En la vida, a veces cargamos con nombres o etiquetas que otros nos han impuesto. Tal vez alguien te dijo que no eras suficiente, que no lograrías nada o que no tenías valor. Pero aquí está la verdad. Dios es quien tiene la última palabra sobre tu identidad. Tu nombre, ya sea literal o simbólico, puede ser transformado por su poder. Así como Jabes, puedes orar y pedirle a Dios que te guíe hacia un propósito mayor, uno que esté alineado con su plan perfecto para tu vida. Además, recuerda que, al igual que los nombres bíblicos tenían significados específicos, tus talentos, pasiones y dones también forman parte de tu identidad. Dios nunca hace nada al azar. Si tienes una habilidad especial o un deseo profundo de hacer algo, eso podría estar directamente relacionado con el propósito que Él ha depositado en ti. Por ejemplo, si tu nombre significa protector, tal vez Dios te ha llamado a cuidar y defender a los vulnerables. Si tu nombre significa luz, podrías estar llamado a inspirar y guiar a otros en medio de la oscuridad. Y no olvidemos que Dios también nos llama por algo más que nuestros nombres terrenales. Nos llama hijos e hijas suyos. En Cristo, nuestra identidad se renueva completamente. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que, aunque el mundo trate de definirte de una manera específica, tu identidad más profunda está en ser amado por Dios, escogido por Él y llamado a vivir para su gloria. Mientras reflexionas sobre el significado de tu nombre y tu propósito, recuerda que no estás solo en este camino. Así como Dios caminó con Abraham, con Moisés, con Jeremías y con tantos otros, Él también camina contigo. Su llamado es personal, único y está lleno de gracia. Él no solo conoce tu nombre, lo pronuncia con amor y cuidado, invitándote a descubrir quién eres en Él y cuál es tu misión en este mundo. El viaje hacia el significado espiritual de tu nombre no solo se trata de descubrir quién eres en los ojos de Dios,
sino también de comprender cómo puedes impactar a otros a través de esa identidad única que Él te ha dado. Porque, en última instancia, tu propósito en la vida no es solo personal, también está profundamente conectado con las personas que te rodean. En la Biblia, vemos cómo los nombres no solo describen a la persona que los lleva, sino también su impacto en la comunidad. Tomemos el ejemplo de José, hijo de Jacob. Su nombre en hebreo significa el que añade o Dios aumentará. Este significado se cumplió literalmente en la vida de José, no solo porque Dios lo bendijo en medio de la adversidad, sino porque José fue un instrumento para traer aumento, provisión y esperanza a Egipto y a su propia familia. A través de su capacidad para interpretar sueños y su fidelidad a Dios, José salvó a naciones enteras del hambre y cumplió el propósito que estaba inscrito en su nombre. Piensa en esto. ¿Cómo puedes añadir valor a las vidas de los demás con los dones y talentos que Dios te ha dado? Puede que no interpretes sueños como José, pero quizás tienes un don para escuchar, para enseñar, para sanar o para guiar. Todo lo que Dios ha puesto en ti tiene el potencial de convertirse en una bendición para otros. Cuando comienzas a vivir de acuerdo con el significado espiritual de tu nombre, o incluso con el llamado más amplio que Dios tiene para ti, tu vida se convierte en un reflejo de su amor y su plan para el mundo. Otro ejemplo significativo es el de Débora, cuyo nombre significa abeja. Aunque a primera vista este significado puede parecer simple, es profundamente simbólico. Las abejas son conocidas por su arduo trabajo, su organización y su capacidad para producir miel, un alimento dulce y nutritivo. Débora, en el libro de Jueces, personifica estas cualidades. Era una líder valiente, una profetisa y una jueza que trajo dirección y liberación a Israel en un tiempo de caos. Su nombre reflejaba no solo su carácter, sino también su impacto. Ella fue alguien que trabajó incansablemente para traer orden, justicia y dulzura a su pueblo. Su vida nos muestra que, incluso si el significado de tu nombre parece pequeño o cotidiano, Dios puede usarlo para manifestar grandes propósitos. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cómo puedes vivir el significado de tu nombre de una manera que bendiga a otros? Tal vez tu nombre signifique fortaleza. En ese caso, podrías ser llamado a ser un pilar para quienes atraviesan tiempos difíciles. Si tu nombre significa paz, podrías ser un instrumento de reconciliación en un mundo lleno de conflictos. Y si no sabes exactamente qué significa tu nombre, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que represente mi vida? ¿Cómo puedo reflejar tu carácter en el lugar donde me has puesto? Él, que te conoce mejor que nadie, te dará claridad. Es importante recordar que nuestro impacto no está limitado por lo que pensamos que podemos lograr. A menudo, Dios nos llama a propósitos mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Un ejemplo de esto es la historia de María, la madre de Jesús. Su nombre, que significa amada o elegida por Dios, es un recordatorio constante de cómo Dios puede usar a alguien humilde y aparentemente insignificante para cumplir su plan eterno. María no solo llevó al Salvador del mundo en su vientre, sino que también modeló fe, humildad y obediencia para las generaciones futuras. Su nombre era una declaración de su identidad, pero su fe y su disposición a decir sí a Dios fueron lo que realmente la llevaron a cumplir su misión. Así que, ¿qué significa para ti ser elegido por Dios? Puede que no estés llamado a ser el protagonista de una historia épica como María, pero estás llamado a ser una luz en tu esfera de influencia, sea grande o pequeña. Tu nombre es una llave que abre puertas hacia el propósito que Dios tiene para tu vida, pero tu disposición para caminar en obediencia a su llamado es lo que realmente marca la diferencia. Por favor,
No olvides que tu nombre es un recordatorio constante de que eres visto y conocido por Dios. En Isaías 49:16, Dios dice: He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Esto significa que tu identidad, tu vida y tu propósito están siempre presentes ante Él. Incluso si alguna vez te has sentido olvidado o insignificante, debes saber que Dios no solo conoce tu nombre, lo ha escrito en su corazón. Tu vida tiene un significado eterno, y cada vez que alguien pronuncia tu nombre, Dios ve todo lo que puedes llegar a ser en él. Los nombres no son solo etiquetas, sino también declaraciones de propósito y llamados divinos. Tu nombre, ya sea que tenga un significado claro o no, lleva consigo una conexión única con el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero hay algo más que debemos considerar. Los nombres en la Biblia a menudo están relacionados con las promesas de Dios, y esas promesas son una fuente inagotable de esperanza. La Biblia está llena de nombres que encapsulan promesas eternas. Pensemos en el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre no es solo un título asignado a Jesús, es una promesa tangible de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Cada vez que se menciona este nombre, nos recuerda que no importa cuán difícil sea nuestra situación, Dios está presente, camina a nuestro lado y su poder nos sustenta. ¿Cuántas veces necesitamos ese recordatorio en nuestras propias vidas? Tal vez hoy necesites recordar que aunque te sientas solo, el Emanuel siempre está contigo. Otra promesa poderosa ligada a un nombre es la de Josué. Su nombre, que significa Jehová es salvación, simboliza no solo el liderazgo de Josué al guiar a Israel hacia la tierra prometida, sino también la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Cuando Dios le dijo a Josué: Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, le estaba asegurando que su nombre no era una coincidencia. La misión de Josué estaba en perfecta armonía con el significado de su nombre, y cada paso que dio hacia la tierra prometida fue un recordatorio de que Dios es quien salva, guía y provee. ¿Qué promesas de Dios están relacionadas con tu vida y con tu nombre? Tal vez aún no las has descubierto, pero eso no significa que no existan. Dios tiene promesas específicas para cada uno de nosotros, y estas están profundamente conectadas con nuestra identidad. Quizás tu nombre no sea Emanuel o Josué, pero Dios ha hablado promesas sobre tu vida a través de su palabra. Por ejemplo, en Jeremías 29:11, Él dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa no está limitada a un nombre específico. Es una declaración universal para todos aquellos que buscan a Dios. Además, las promesas de Dios reflejadas en los nombres bíblicos no solo se aplican al pasado, también están activas en el presente y el futuro. Jesús, cuyo nombre significa Yahvé es salvación, no es solo el Salvador de hace 2000 años, sigue siendo el Salvador hoy. Cuando clamas su nombre, estás declarando la salvación, el rescate y la redención en tu vida. De manera similar, cada vez que alguien pronuncia tu nombre, es una oportunidad para recordar las promesas de Dios para ti, porque tu identidad está arraigada en su amor y fidelidad. A veces, sin embargo, puede parecer difícil conectar nuestro nombre y nuestra vida con las promesas de Dios, especialmente cuando enfrentamos desafíos o periodos de incertidumbre. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios no solo cumple sus promesas, sino que lo hace a su tiempo perfecto. En la historia de Abraham y Sara, vemos cómo Dios prometió que tendrían un hijo, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera.
Sara incluso llegó a reírse al escuchar que tendría un hijo en su vejez. Pero Dios, fiel a su palabra, les dio a Isaac, cuyo nombre significa risa. Lo que comenzó con duda y escepticismo, terminó en gozo y plenitud, porque Dios siempre cumple lo que promete. Tu historia puede ser similar. Tal vez sientas que hay una desconexión entre el significado de tu nombre, tus deseos o tus circunstancias actuales. Quizás llevas tiempo esperando que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Pero recuerda, Dios nunca olvida una sola palabra que ha hablado sobre ti. Su tiempo no siempre coincide con el nuestro, pero su fidelidad es inquebrantable. Al igual que Sara, puedes llegar a experimentar una transformación completa en la que lo que una vez fue duda o tristeza se convierte en risa y gozo. Además, las promesas de Dios relacionadas con los nombres no solo son personales, también son comunitarias. Cuando Jesús dijo que edificaría su iglesia sobre Pedro, cuyo nombre significa roca, estaba estableciendo una promesa no solo para Pedro, sino para toda la comunidad de creyentes. Cada vez que escuchamos este pasaje, somos recordados de que la iglesia, formada por personas con nombres e historias únicas, está edificada sobre una base firme que nada puede destruir. Recuerda que tu nombre no solo refleja quién eres, sino también las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser alineadas con esas promesas? Hay partes de ti que todavía están esperando redención o claridad. A medida que sigas reflexionando sobre esto, permite que Dios te hable, no solo a través de las Escrituras, sino también a través de los momentos cotidianos en los que Él se manifiesta. Llegamos a un punto crucial del mensaje, la respuesta al llamado de Dios sobre tu vida. Hemos hablado sobre cómo tu nombre está vinculado a tu identidad, tu propósito y las promesas de Dios. Pero ahora es el momento de reflexionar sobre cómo puedes responder a ese llamado, cómo puedes caminar con confianza en la dirección que Dios ha trazado para ti. Responder al llamado de Dios no siempre es sencillo. Incluso en la Biblia vemos cómo muchas personas lucharon con dudas, miedos y preguntas antes de aceptar el propósito que Dios tenía para ellos. Moisés, por ejemplo, cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, no respondió con entusiasmo inmediato. En lugar de eso, dijo: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés no se sentía adecuado para la tarea que Dios le estaba asignando, pero Dios, con paciencia y firmeza, le recordó que no estaría solo. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este mismo principio se aplica a ti. Dios no solo te llama por tu nombre, sino que también te equipa y camina contigo. Quizás te preguntas: ¿cómo puedo saber cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy caminando en la dirección correcta? La respuesta está en volver a la fuente, en buscar a Dios en oración, en su palabra y en la quietud de tu corazón. Muchas veces, el propósito de Dios para tu vida está escondido en los deseos y talentos que Él mismo ha puesto en ti. Otras veces, su llamado puede llevarte fuera de tu zona de confort, hacia caminos inesperados. En cualquier caso, el primer paso siempre es escuchar. Escuchar cómo Dios te llama por tu nombre, cómo te guía a través de su Espíritu y cómo confirma su propósito en tu vida a través de las circunstancias y las personas que te rodean. La historia de Samuel es un ejemplo perfecto de cómo responder al llamado de Dios. Cuando era un niño, Samuel escuchó que Dios lo llamaba por su nombre mientras dormía. Samuel, Samuel. Al principio, no entendió que era Dios quien lo llamaba. Fue necesario que Elí, el sacerdote, lo guiara y le dijera: si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Esta respuesta, tan sencilla pero tan poderosa, marcó el inicio del ministerio profético de Samuel.
Su disposición a escuchar y obedecer abrió la puerta a una vida llena de propósito y servicio. De la misma manera, Dios te está llamando por tu nombre. Tal vez no lo has escuchado claramente, o tal vez no has sabido cómo responder. Pero su llamado siempre está ahí, esperando que digas: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta actitud de apertura y disposición es clave para caminar en el propósito que Dios tiene para ti. A veces, el mayor obstáculo para responder al llamado de Dios no es la falta de claridad, sino el temor. Temor a no ser suficiente, a fallar o incluso a no estar preparado. Pero aquí es donde tu nombre y tu identidad en Cristo juegan un papel fundamental. Porque tu nombre en las manos de Dios no solo refleja quién eres, sino también en quién te puedes convertir. Él no te llama por lo que eres hoy, sino por lo que ve en ti. Recuerda las palabras que Dios le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón no se veía a sí mismo como un hombre valiente, pero Dios vio su potencial y lo llamó a caminar en esa identidad. Tal vez te sientes como Gedeón, inseguro o inadecuado. Pero aquí está la verdad. Dios nunca se equivoca al llamarte. Él conoce tu nombre, tu corazón y tu capacidad para cumplir el propósito que tiene para ti. Todo lo que necesitas hacer es confiar en que su fuerza es suficiente, incluso cuando la tuya no lo sea. Como dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Responder al llamado de Dios también significa estar dispuesto a dejar atrás las etiquetas y limitaciones que otros puedan haber puesto sobre ti. En la Biblia, Jesús cambió la vida de muchas personas al llamarlas por su nombre o al darles un nuevo significado. Pensemos en Mateo, el recaudador de impuestos. Su nombre significa don de Dios, pero su vida antes de conocer a Jesús estaba marcada por el rechazo social debido a su ocupación. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo atrás y respondió con fe, convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles y escribiendo el Evangelio que lleva su nombre. Su historia nos recuerda que nuestra identidad no está determinada por nuestro pasado, sino por la forma en que respondemos al llamado de Dios. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a responder al llamado que Dios ha puesto en tu vida? Aquí hay algunas ideas prácticas. 1. Ora por claridad. Dedica tiempo a buscar a Dios en oración y pídele que te revele su propósito para tu vida. Pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo usar mi nombre, mi identidad y mis dones para servirte? 2. Explora el significado de tu nombre. Reflexiona sobre cómo el significado literal o simbólico de tu nombre podría estar conectado con tu misión. Si no estás seguro, pide a Dios que te lo muestre. 3. Confía en el proceso. Recuerda que descubrir tu propósito no siempre sucede de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere paciencia, fe y disposición para caminar con Dios un paso a la vez. Y 4. Deja atrás el miedo. Si sientes temor o dudas, recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Confía en que su fuerza es suficiente para sostenerte. Llegamos al punto donde el significado de tu nombre, tu propósito y el llamado de Dios convergen para formar una identidad única en Cristo. Todo lo que hemos reflexionado hasta ahora tiene un objetivo: ayudarte a caminar con confianza y seguridad en lo que Dios ha diseñado para ti. Porque al final, tu vida no es un accidente, y el propósito de Dios para ti está entretejido con tu nombre y con la historia que Él está escribiendo a través de tu vida. Caminar con confianza en la identidad que Dios te ha dado no significa que siempre tendrás todas las respuestas o que nunca tendrás dudas.
Incluso los héroes de la fe enfrentaron momentos de incertidumbre. Pero lo que los distingue es que eligieron confiar en Dios más que en sus propias capacidades. Ellos creyeron que lo que Dios decía sobre ellos era más verdadero que lo que decían sus miedos, sus circunstancias o incluso las voces del mundo. Un ejemplo inspirador es el de Pablo, anteriormente conocido como Saulo. Antes de su encuentro con Jesús, Saulo era un perseguidor de cristianos. Su nombre hebreo, Saulo, significa pedido o deseado, pero en su vida pasada su propósito estaba distorsionado. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro transformador con Cristo en el camino a Damasco, todo cambió. Dios le dio un nuevo propósito y una nueva identidad. Aunque Pablo siguió siendo conocido por su nombre original, en algunos contextos, su identidad en Cristo tomó protagonismo. Pablo, que en latín significa pequeño o humilde, reflejaba la postura de su corazón después de conocer a Jesús, alguien que se hizo pequeño para que Dios pudiera ser glorificado a través de él. La historia de Pablo nos enseña que nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que hemos hecho ni en quiénes hemos sido, sino en quiénes somos en Cristo. Tal vez tu pasado esté lleno de errores, de dudas o incluso de momentos en los que has sentido que no eras suficiente. Pero al igual que Pablo, tu historia puede ser redimida. Tu nombre, ya sea que lleve un significado poderoso o no, puede convertirse en un testimonio de la gracia de Dios cuando decides entregarte completamente a su propósito. Caminar en confianza también significa aceptar que tu vida tiene un impacto en los demás. Dios no solo te ha llamado por tu nombre para bendecirte a ti, sino para que seas una bendición para el mundo. En Mateo 5, 14 a 16, Jesús dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje nos recuerda que nuestra identidad y propósito no son solo para nosotros mismos, son para reflejar la gloria de Dios y llevar esperanza a quienes nos rodean. En este sentido, tu nombre puede convertirse en un faro de luz para otros. Tal vez alguien te conozca solo por tu nombre, pero a través de tus acciones, tu fe y tu manera de vivir, pueden ver a Dios obrando en ti. Piensa en cómo los nombres de los grandes personajes bíblicos todavía nos inspiran hoy. Cuando escuchamos nombres como Abraham, Esther o David, inmediatamente recordamos no solo sus historias, sino también la fidelidad de Dios en sus vidas. Tu nombre, aunque no esté escrito en las páginas de la Biblia, también puede convertirse en un símbolo de cómo Dios transforma, guía y redime. Pero caminar con confianza no significa que será fácil. Habrá desafíos, momentos de duda y quizás temporadas en las que te preguntarás si realmente estás cumpliendo el propósito de Dios. En esos momentos, vuelve a las promesas de su palabra. Recuerda que Dios no solo conoce tu nombre, también sabe cada detalle de tu vida. En Isaías 43:1, Él dice: No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Este versículo es un recordatorio de que tu identidad está segura en las manos de Dios, incluso en los tiempos difíciles. Otro paso clave para caminar en confianza es rodearte de personas que puedan recordarte quién eres en Cristo. Al igual que Elí guió a Samuel para reconocer la voz de Dios, necesitas personas a tu alrededor que te animen, te desafíen y te acompañen en tu caminar. Estas personas pueden ayudarte a recordar el significado espiritual de tu nombre y tu propósito cuando los desafíos te hagan dudar. Nunca olvides que tu identidad no está definida solo por tu nombre terrenal, sino también por el nombre que Dios tiene para ti en la eternidad.
En Apocalipsis 3:12, Jesús promete: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Este pasaje nos llena de esperanza, porque nos recuerda que lo que somos aquí en la tierra es solo el comienzo. Nuestro destino final está en la presencia de Dios, donde llevaremos un nombre nuevo que reflejará perfectamente nuestra identidad en Él. Mientras reflexionas sobre todo esto, haz una pausa para preguntarte: ¿estoy viviendo de acuerdo con la identidad y el propósito que Dios tiene para mí? ¿Estoy permitiendo que mi nombre, mi historia y mi vida sean un reflejo de su amor y su gracia? Si la respuesta no es clara, no te preocupes. Dios está contigo en este proceso, guiándote paso a paso hacia el destino que ha preparado para ti. A lo largo de este video, hemos caminado juntos a través de la riqueza espiritual que existe en el significado de tu nombre y cómo éste está profundamente conectado con tu identidad, tu propósito y las promesas de Dios. Ahora es importante detenernos un momento y reflexionar sobre lo que significa vivir plenamente alineado con el llamado de Dios. El significado espiritual de tu nombre es más que una curiosidad o un dato interesante. Es un recordatorio constante de que fuiste creado con intención y amor. Dios no hace nada al azar. Cada letra de tu nombre, cada detalle de tu vida, está diseñado con un propósito eterno. A menudo, los nombres son una herramienta que Dios utiliza para llamar nuestra atención, para mostrarnos que nuestra identidad es mucho más profunda que cualquier etiqueta que el mundo pueda poner sobre nosotros. Pero más importante que el significado literal de tu nombre es la relación personal que tienes con Él. Porque el Dios que conoce tu nombre también conoce tu corazón. En la Biblia hay un momento conmovedor que encapsula esta verdad. En Juan 20:16, después de la resurrección de Jesús, María Magdalena estaba llorando frente a la tumba vacía. Al principio no reconoció a Jesús, pero todo cambió cuando él simplemente dijo su nombre, María. En ese instante, ella supo que era él. No fueron las explicaciones ni los milagros los que transformaron ese momento. Fue el hecho de que Jesús la llamó por su nombre. Este encuentro es un recordatorio de que Dios no solo nos conoce de manera general, sino de manera íntima, personal, y nos llama por nuestro nombre en los momentos más importantes de nuestra vida. Así como María reconoció a Jesús cuando Él la llamó, también nosotros debemos aprender a reconocer la voz de Dios cuando nos llama. Esto requiere sensibilidad espiritual, tiempo en su presencia y un corazón dispuesto a escuchar. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de la oración y de las circunstancias de nuestra vida. Cuando escuchas su voz llamándote por tu nombre, ya no hay lugar para las dudas ni para el temor. Su llamado es un recordatorio de que eres conocido, amado y escogido. Vivir alineado con este llamado significa también aceptar que tu nombre y tu identidad son un regalo para este mundo. Cada persona que Dios ha creado tiene un propósito único y tú no eres la excepción. En Mateo 22:37-39, Jesús nos da el gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tu nombre, tu identidad y tus dones son herramientas para cumplir este mandamiento. Dios te ha equipado para ser una luz, un puente, un instrumento de su amor en la vida de los demás. Pero, ¿qué sucede si te sientes desconectado de tu propósito o del significado de tu nombre? Quizás sientes que has fallado, que te has desviado o que no estás a la altura del llamado de Dios. Si este es tu caso, hay buenas noticias. Dios es experto en redimir, restaurar y renovar. No importa dónde te encuentres ahora,
su amor es suficiente para traerte de vuelta al camino que Él ha trazado para ti. Tal como Jesús le dijo a Pedro después de que éste lo negó 3 veces: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Pedro, a pesar de sus errores, fue restaurado y reafirmado en su propósito. Lo mismo puede hacer Dios contigo. Finalmente, recuerda que no estás caminando solo. Dios no solo conoce tu nombre, también camina contigo en cada paso del camino. Él es tu fuerza cuando te sientes débil, tu guía cuando no sabes qué dirección tomar, y tu consuelo en los momentos de incertidumbre. Tu nombre está escrito en las palmas de sus manos. Isaías 49:16. Un símbolo de su amor eterno e inquebrantable. Así que te invito a que abraces el significado espiritual de tu nombre y la identidad que Dios te ha dado. Vive con la certeza de que tu vida tiene un propósito eterno y permite que tu nombre sea un testimonio vivo de la gracia, el amor y el poder transformador de Dios, porque Él te conoce, te llama por tu nombre y declara: tú eres mío.